Hace aproximadamente un mes que me tocó el culto, pues a un servidor hablaba de uno de los apóstoles que libremente decidieron seguir a Jesús, pero no seguirle cuando le apeteciese, sino que le seguía dejando sus trabajos, no dice textos sagrados la palabra de Dios, dejándolo todo, seguían a Jesús. Duraron junto a Jesús más de 3 años, que las cosas apasionadas, muchas veces, 1 mes, 2 meses, y luego llega la realidad. Pero ellos, a pesar de todo, siguieron, esos 12 hombres, seguir a Jesús. Por lo tanto, veíamos a un apóstol, que era el apóstol Juan, que caminó con él, comió, le vio dormir, le vio reír, le vio llorar, le vio cansado, le vio preocupado, le vio agotado, le vio triste. Y sacábamos de ese apóstol Juan 4 enseñanzas. Y además era del círculo íntimo. Aparte de los 12, nos dice el texto, en los evangelios, que había 3 que acompañaban a Jesús, los demás no. En momentos concretos, Jesús llamaba a estos 3, de los 12. En el día de hoy, pensando, pero no solamente pensando, sino orando, porque cuando nos ponemos aquí para predicar, no cabe duda que oramos al Señor, no lo que yo quiera decir, porque eso es muy serio, sino lo que el Señor quiere que se pueda hablar, de su palabra. Aquí nadie hablamos de nuestras opiniones, ni que venga nadie con sus opiniones, sino que aquí cuando predicamos nos basamos en la palabra de Dios, en esa palabra de Dios que es inspirada por Dios. Por lo tanto, hoy hay otro de los círculos, del círculo. Otro más que estuvo en ese círculo íntimo, de carácter opuestamente distinto, de personalidad distinta, muy distinto de temperamento y de carácter, y conviviendo. Yo siempre digo que lo más difícil en la vida es convivir. Es muy difícil sobrellevarse, que es la iglesia del Señor, cuando nos sobrellevamos los unos de los otros, cuando tenemos gustos distintos y cuando pensamos en cosas distintas. Así que es otro de este círculo también, el cual vio también de primera mano acerca de la persona de Jesús, que quiero hablar acerca del apóstol Pedro. Se ha hablado mucho del apóstol Pedro, pero queremos, con la ayuda del Señor, hablar de este apóstol, ¿verdad? Un apóstol transformado. A nosotros se nos decía, uno de los dichos que no se me olvida a nuestros maestros, genio y figura hasta la sepultura, ¿acordáis? ¿Genio y figura hasta la sepultura? No. Genio y figura, más el poder del Espíritu Santo que transforma los caracteres también y los temperamentos, el Señor va transformando. Así que como creyentes también, el Señor nos debe de ir moldeando y quitando todas aquellas perezas, muchas veces con cincel y martillo, que duelen, para que vayamos pareciéndonos más al Señor. Yo en esta mañana, ¿verdad?, quiero hablar acerca del apóstol Pedro, y lo quiero hacer primero sacando un versículo de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Quisiera que este versículo nos lo aprendiésemos de memoria, ¿verdad?, también. A mí me ha hecho mucho bien durante esta semana estudiar este tema y
y me gusta ponerme siempre en situación acerca de lo que voy meditando y estudiando, ¿verdad? Y la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es el apóstol Pedro. Después de haber estado con Jesús durante más de 3 años en el ministerio, un Pedro que va madurando, un Pedro que va transformando el Señor con caídas, con sus luces y sombras, con sus pruebas, con sus dificultades, muchas veces queriendo tirar la toalla, muchas veces viendo la injusticia que él pasaba y los padecimientos en decir merece la pena. Y el Señor cómo lo va transformando, cómo el Señor lo va cambiando, ese carácter impulsivo, ese carácter que muchas veces no pensaba, ¿verdad? Ese carácter, como algunos le dicen, de sangre caliente, de los que no hace falta empujarle mucho para saltar. Yo me veo reflejado también en este carácter de Pedro muchas veces. Yo me siento reflejado también. Y le pido al Señor, ¿verdad?, que nos vaya cambiando, porque Él es el único que nos va transformando. Mira, el apóstol Pedro, en la primera carta, con su experiencia, tiene que escribir a creyentes, ¿verdad?, expatriados, como dice el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, se van convirtiendo, van saliendo. Y esos creyentes, por decir que es creyente, por decir que es cristiano, que cristiano, por si no lo sabéis, no es porque te hayas bautizado de pequeño, eso no es ser cristiano. Algunos tienen la manera de que cuando lo bautizan de pequeño eres cristiano, y si no lo bautizas, no eres cristiano. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desconocimiento bíblico que se tiene!, ¿verdad? El ser cristiano es decidir de manera racional de seguir a Cristo. Y estos creyentes que habían decidido seguir a Jesús tenían problemas. ¿Con problemas? ¿Dificultades? ¿Persecuciones? Con la sociedad en la que decimos no me compliques la vida, ¿eh? No me compliques la vida. Bastante tengo yo. Cada día que me levanto con los problemas para que ahora, por decir que soy cristiano, tenga persecución. ¿No entendéis? Persecución. Por decir que Jesús es el Cristo. Por decir que yo creo en Jesús como mi Salvador y Señor. Por seguir, he decidido seguir a Cristo. Que lo cantamos. Y eran encarcelados. Y eran muertos por decir que eran cristianos. Hace tiempo me decía un hermano, haría falta una persecución para limpiar un poco los que dicen que son cristianos y los que no. Persecución un poquito, sí, que te toque. Cuando eres perseguido por causa del Evangelio. Y aquí vemos cómo el apóstol Pedro tiene que enseñarnos en medio de la prueba, en medio de la persecución, en seguir fieles al Señor. En decir, yo sigo al Señor, aunque me cueste mi vida. ¿Tú qué? Tu vida, no la del otro, no. La tuya. La mía, por decir que soy creyente, me pueden quitar la vida. Y de eso llamamos aquí tenemos fresco, ¿verdad?, en nuestra Andalucía, lo que era llamada la Santa Inquisición, con los crucifijos puestos y mártires por causa del Evangelio en la hoguera muriendo y alabando al Señor cuando te iban a quemar, ¿eh? Qué bonito alabar al Señor cuando no tengo dificultad, cuando no tenemos ningún problema. Hoy me siento a gusto y canto al Señor porque estoy bien. ¿Y cuando estás mal?
Y cuando tienes algo que te quita el sueño, y cuando tienes dificultades, pruebas de verdad, alabas al Señor también, alabar, hablar bien del Señor en medio de la prueba. Aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, quiere enseñar, quiere instruir, que con su experiencia se mantengan firmes en medio de la persecución. Hay 3 enseñanzas que quiero tener en esta mañana con vosotros acerca del apóstol Pedro, como hemos visto de este versículo precioso en el que dice, y quiero leerlo otra vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Las 3 enseñanzas que vamos a tener con la ayuda del Señor en esta mañana va a ser el hecho solemne de su muerte. El apóstol Pedro no quiere que se olvide a los que se van convirtiendo el hecho solemne de su muerte, el carácter único de su muerte y también el resultado glorioso de su muerte. El hecho solemne de su muerte. Y nos dice el versículo que acabamos de leer, porque también Cristo padeció, siendo, dice después, a la verdad muerto en la carne. Porque también Cristo padeció, queridos hermanos, estáis padeciendo, estáis perseguidos por llevar el Evangelio, pero quiero recordar algo. ¿Qué nos quiere recordar, Pedro? Que Cristo también padeció. ¿Cómo? ¿Sí? Que no solamente tú tienes problemas, que no solamente tú tienes padecimientos, que no solamente tú tienes crisis, que no solamente tú tienes tus cosas, sino que Cristo también padeció. También Cristo padeció, siendo a la verdad muerto. ¿Qué concepto tienes de Jesús? ¿Qué concepto tienes? Porque para algunos, ya me decían, y el otro día lo vi en Canal Sur, ya se está preparando los mantecaos. En Alcaudete ya se están preparando. ¿Qué me dice? Con 40 grados sí, ya están preparando los mantecaos. ¿Para qué? Para Navidad. Ya mismo los tenemos aquí en las grandes superficies, ¿verdad, José? Ya mismo tenemos ahí los mantecaos. Y ya mismo ponen las luces. Además dice que cuando ponen las luces se vende el doble. Es poner luces y todo el mundo va a comprar. ¿Qué concepto tiene de Jesús? ¿El de la Navidad? ¿El de cantar villancicos? ¿El de pasarlo bien? Bueno, una faceta del nacimiento de Jesús. Para algunos una especie de Papá Noel. Ja, 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 ja. Dios es bueno, Jesús es bueno. Como un colega. Él es mi colega. Jesús como un colega. Muy bien. Como un amigo fiel. Bien. ¿Solo eso? ¿Solo te quedas con el aspecto de Jesús que a mí me interesa? Y saco de la palabra de Dios. Y resalto de la palabra de Dios. Un colega. Una especie de Papá Noel. Una especie en el cual en Jesús, bueno, pues ya está. Todo el consejo de Dios. Todas aquellas facetas que Jesús. Y el hecho de que Pedro lo conociese y conviviese, porque también Cristo padeció. A mí me da seguridad y me da tranquilidad, de saber que Jesús se compadece de mí. De que Jesús, cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre para conocerte, para saber cómo eres de verdad, para saber de verdad, aparte de creador, también como redentor, de que diese su vida por nosotros, de que Él padeciese. Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, dice, yo soy testigo ocular de los padecimientos de mi Maestro. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo. Vaya certificado, ¿eh? ¿Y testigo de qué? Queridos hermanos que estáis padeciendo, testigo
de los padecimientos de Cristo. Que no se olvide, cuando cree en el Señor, de saber que es padeció en los padecimientos de Cristo. Aquello que Pedro vivió y experimentó ocularmente, físicamente, lo quiere dejar reflejado. Como vemos, un Pedro transformado. Y siempre nos viene, ¿verdad? En Mateo, quiero que lo busquéis, lo que llegó a decir la noche que iba a ser entregado, ¿verdad? Públicamente, audiblemente, los 12, y le dice Pedro a los demás: Maestro, Señor, mi vida, yo la doy por ti. Audiblemente, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Señor, si hace falta, que sepas que yo muero por ti. Hay que estar muy seguro, ¿eh? Cuando alguien dice, si hace falta, yo doy mi vida, ¿por quién darías tu vida? ¿Por quién darías tú tu vida? Aquí, Pedro, ¿verdad? Pasado horas, no días, ¿eh? Os llevo al capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él, Pedro, negó delante de todos, diciendo: no sé qué me hablas. ¿Qué me estás diciendo? Ni siquiera sé quién es. No le conozco. Versículo 72. Pero, versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco a este hombre. No lo he visto en mi vida. ¿De quién? ¿Qué me estás hablando? Había estado con Jesús conviviendo los 3 años y algo, ¿eh? Y ni siquiera dice, me suena su cara. O creo, no lo sé, no lo he visto bien. Con seguridad, no lo conozco. La tercera vez. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Os acordáis, no? Mi vida daré por ti. Si hace falta, yo muero por ti. Pedro, un momento. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. 1, 2 y 3. Vuelvo a decir 3. Simplemente por decirle: ¿tú conoces a este hombre? ¿Estabas tú con él? Incluso la tercera vez dice: hablas como él, tienes acento. El acentillo este galileo, ¿ahí te suena? Ese acento, no hay quien te lo quite. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, la clave, hermanos, saliendo fuera, lloró amargamente y además nos dice que se arrepintió. De verdad, lo que somos capaces de hacer el hombre y la mujer. Cuando te apretan en sitios, cuando hay veces que te dicen: oye, tú eres cristiano, oye, tú... Cuando estás muchas veces con personas que quieres pasar desapercibido. ¿Sabéis lo que es desapercibido? La manera más antológica que tiene el hombre y la mujer. Desapercibido. Hablamos como ellos, decimos como ellos, dan su opinión, nos callamos y ya está. Hay una gran lección, ¿verdad?
Saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí el apóstol Pedro, una gran lección de humildad, lo que es la fragilidad humana, hermanos, lo que es muchas veces todas las circunstancias, todas las pruebas y todas las cosas que nos puede venir, ¿verdad? Pedro fue restaurado. Pedro fue restaurado. Qué palabra más preciosa, hermanos. La restauración de un hermano, de una hermana. La restauración de una persona que iba mal y ahora lo ves cerca del Señor. Hay trabajos de restauración, de cuadros, de cosas que son valiosas, no muchas veces económicas, pero sí por las circunstancias, sí por la historia, por los años, y son restaurados. Y se procura la restauración que vuelva a estar como al principio, lo mejor de lo posible. El Señor cogió a Pedro y lo restauró. Y daros cuenta como la primera de Pedro, como la segunda, que ya hablaremos otra vez, ¿verdad? El mismo Pedro, ¿eh? Es el mismo Pedro. Y aquí vemos cómo Pedro es restaurado. En Juan capítulo 18 también, otro detalle. Hay un detalle aquí, hay algunos detalles, ¿verdad? En el versículo 7 y el 8 dice aquí, bueno, esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Cuando realmente lo negó, pero en el versículo 10, en el versículo 8, perdón, dice que cuando les dijo, van al contexto arresto de Jesús, versículo 7 volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Y pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Y aquí me paro. Hay veces que pasa desapercibido, ¿verdad? ¿Qué me llamó a mí impacto? ¿Van a aprender a Jesús? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. ¿Qué sigue diciendo? Dejad ir a esto. ¿A quién? A sus discípulos. A Pedro le impactó, ¿eh? Es como cuando alguien va por ti y tienes personas que quieres. Y dice, vale, me buscáis a mí, vale, pero a estos, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, a estos no le hagáis nada, ¿eh? No le hagáis daño. Es lo que está aquí diciendo Jesús. Dejad ir a estos. Protección de Jesús. Esa protección, ¿verdad?, que hizo a Jesús desde que fueron a detenerle. En Lucas capítulo 10, también cuanto a este primer punto, hay otro detalle en cuanto a los padecimientos de Jesús que Pedro quiere resaltar. En el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 10 y 11, va ante Herodes, ya sabéis, y del versículo 8 del capítulo 23 de Lucas, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Sigue leyendo. Por eso es bueno el contexto, se alegró mucho, pero sigue leyendo. Porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Para qué quería verlo? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacerle alguna señal. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondió, nada. Nuestros silencios también hablan mucho. Nuestras respuestas muchas veces también hablan mucho. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, ante sus silencios, con sus soldados,
cobarde, así cualquiera, ¿verdad? Nos dice, le menospreció y escarneció. ¿Y esto qué es? Le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Sabéis lo que es menosprecio y le escarneció? ¿Sabéis lo que es? Decirle, no vales para nada. No vales para nada. ¿Hay algo más doloroso que decirle a una persona eso? No vales para nada. Eres un inútil. ¿Qué tanto eres? Aquí te tengo. Le menospreció y escarneció. Hemos visto el hecho solemne de su muerte. Ahora la segunda enseñanza, también el carácter único. Aquí Pedro quiere dejar también el carácter único. ¿Único? Primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice el apóstol Pedro en la primera carta? Padeció, como hemos leído, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Pedro quiere resaltar y quiere enseñar y quiere instruir que había muchas personas que morían en la cruz, muchas. No queremos que a Jesús lo crucificaron solo, no. Había miles de cruces, que el Imperio Romano crucificaba a los que le estorbaba. Había miles y miles y miles de cruces que eran crucificados, igual que Jesús. Ahora, eso sí, en la muerte de Jesús hubo ensañamiento. Hubo ahí odio, hubo muchas cosas que no hacían a otros que crucificaban en la cruz. Padeció una sola vez. Padeció una sola vez. Fue única la muerte de Jesús en cuanto a su sacrificio. Todavía tenemos los símbolos, hermanos y hermanas y amigos. ¿Por qué tomamos de los símbolos? ¿Por qué? Es un capricho. Y un domingo y otro y otro. ¿No os aburrir de tener lo mismo? Pregunto. ¿Es una tradición? Pregunto. ¿Es un legalismo? Pregunto. ¿Por qué hacéis lo mismo una y otra vez? ¿Por qué? Cardenal lo leía, ¿verdad? Un mandamiento. Ni de Pedro, ni de Pablo, ni ninguno de sus discípulos. Ni lo inventó ninguna iglesia en el siglo I o en el siglo XX. ¡Que no! Un mandamiento del Señor. Y Pedro quiere ver cómo hubo un sacrificio. ¿Os acordáis Juan el Bautista, verdad? He aquí la presentación a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El portavoz que quiere presentar a Jesús el inicio de su ministerio, el inicio. He aquí el Cordero de Dios. Y un judío sabía bien cuando decía el Cordero, sabía muy bien. Pero muy bien, sabía de lo que hablaba Juan el Bautizador o el Bautista. Y Hebreo, ¿verdad?, que está llena de judíos que se convertían al Señor, esa carta, a los hebreos que se convertían con toda su tradición, con todo lo que tenían acerca de la ley de Moisés, acerca de la Torá, y tiene que instruirle acerca de lo que es ser creyente, ser cristiano, ¿verdad? Y en Hebreo muchos versículos, y se ha mencionado esta mañana también, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El justo por los injustos. El sin pecado. Jesús es Dios. Y lo quiero decir bien a los jóvenes. Jesús es Dios, no un Dios. Jesús es Dios. Y Pedro y Juan
Mira si podían resaltar cosas acerca de Jesús. Quieren hacer énfasis en instruir a los creyentes de que Jesús es Dios. Hermano, y yo creo que nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Qué habla la gente de Jesús? Escuchar, poned vuestros oídos. ¿Qué dicen de Jesús? ¿Qué dicen? Para saber realmente que Él fue el que murió, el justo, por los injustos. Por, y esta palabra en su significado, en lugar de, en vez de, ¿verdad? En nuestro lugar. Lo decimos una y otra vez, pero a mí realmente enfatizo en lo que es morir por otro, lo que es ser un sustituto, en lo que él tiene una deuda, una paga, tiene un problema, llega alguien y dice, ¿qué problema tiene? ¿Esto qué vale? Tanto, quitarle esa deuda la pago yo. ¿Cómo? Sí, sí. No me digas. Sí, sí. Pero no solamente algo económico, que ya en muchas veces si alguien dijera, ¿qué deuda tiene? Yo lo pago. ¡Buf! ¡Qué tranquilidad!, ¿verdad? No. Aquí nos dice Pedro una muerte sustitutoria. Y ya Isaías, ¿verdad?, lo refleja. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Ya no va a haber ningún más Herodes, que se va a mofar de él, escarneciéndole, golpeándole, disfrazándole, diciendo, haznos algún milagrito, venga. Como si Jesús hiciera milagros, en el sentido de hacer, no sé, una fiesta. Ningún Pilato más, ¿verdad?, va a decir, tengo poder para librarte y para poder sentenciarte a muerte. Ningún líder religioso allí desde la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y haciéndole mojiganga con la cabeza, mojiganga, ¿verdad? Algunos de los que somos de carácter, ¿verdad? Cuando alguien te hace mojigangas, mirándole la cabeza, riéndose, burlándose. Eso es lo que hacían de Jesús. Y tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, defiende. Damos gracias al Señor porque culminó su obra en la cruz del Calvario. No había otra solución, No había otra solución, sino la cruz, como hay un himno que así lo dice. Y aquí el versículo que hemos leído. En tercer lugar, el resultado glorioso de su muerte para llevarnos a Dios. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Podríamos hacer una encuesta y que cada uno contestara según su conciencia. No podemos contestar unos por otros, ya quisiéramos. ¿Para qué murió Cristo? ¿Te la ha hecho alguna vez? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque algunos hablan de la cruz y yo digo, ese crucificado, ¿para qué? Contesta. Y vamos a ver respuestas para todos los gustos. Podéis hacer la pregunta a quien queráis, Oye, un momento. La muerte, ya cuando hable de muerte ya, algunos ya te dicen, déjate, esa palabra, ¿verdad? Que no nos gusta, ¿verdad? La muerte. Para llevarnos a Dios. Él es el puente, el medio, el camino para llevarnos a Dios. No es cierto, y lo quiero decir claro, de que cada uno crea en lo que le parezca. Lo voy a repetir. Alguien decía, la verdad que cuando oigo hablar a tal religión de Dios, oye, habla bien. Podéis poner el programa de televisión, ¿verdad? En la 2. Habla de, de lo evangélico, ¿verdad? Qué bien. Sigue viéndolo. El judío, ¿habla bien? Habla bien. ¿Y el demás programa? Habla bien. Y después de otro, ¿habla bien? Oye, pues la verdad que me gusta cómo hablan. Eso me decía un familiar, que no es creyente. La verdad que me encanta cómo hablan, ¿sí? ¿Y qué?
¿Y qué? Pregunto, ¿qué? Que hablen bien. Para llevarnos a Dios. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Que no salva la religión evangélica. Que no salva porque venga aquí a la capilla. Que no salva que vaya a la capilla que quieras. Que no salva que te vaya a otra religión. Que no te salva que te vaya a todas las religiones que te dé la gana. Solo Cristo salva. Y el apóstol Pedro tiene que enfatizar de que él, su muerte, el resultado de su muerte, es para acercarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Y para tener sentido a tu vida. A pesar de todo lo que somos y vivimos, ¿qué da sentido a ti, a tu vida? ¿Qué te da? Sentido. ¿Qué te da? Por eso, hermanos, es bueno congregarse. ¿Por qué es bueno congregarse? Para poder gozarnos, y el hermano Manuel lo decía, ¿verdad?, de cuando los creyentes nos juntamos, el Señor está en medio. Pero también está el Señor cuando estamos en tu casa, también está. Y cuando vayamos a algún sitio también está. Y donde vaya, el Señor está viéndote también. Por eso es omnisciente, que piensa, lo que piensa, lo sabe, y omnipresente, que donde estés, también está. Y Él le da sentido de saber que Él murió en la cruz por nosotros. Y nos da sentido de saber que Él hizo esa obra expiatoria por nuestros pecados. Y no es una teoría, algo teórico. No es algo teórico, hermanos y hermanas, no. Sino es algo que debemos de vivir cada momento de nuestra vida. Para llevarnos a Dios, vivificado, en espíritu termina el versículo, vivificado. No cabe duda, ¿verdad?, de que Él habla acerca también de la resurrección. Primera de Pedro 1, versículo 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir esto? Nos hizo renacer. ¿Esto qué es? Yo siempre digo de manera mía, entendible, que una cosa es tu nuevo en el nacimiento de cuando te tuvo tu madre, en el DNI, ¿qué fecha de nacimiento tienes? Muy bien. Y otra cosa es lo que dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Sí. Los creyentes tenemos una fecha de nacimiento y los años que tenemos, y otra es cuando tú te entregaste al Señor. Y esa fecha de nacimiento, espiritualmente hablando, la tienes tú, querido amigo, querida amiga. La tienes tú con seguridad. Me acuerdo de una pregunta que le hice a un sacerdote hace tiempo, hablando del Señor, y bueno, él es un sacerdote, ¿no? Y ya llegó un momento que le dije: tú, si te mueres, ¿a dónde vas? A un sacerdote, ¿eh? ¿Te mueres ahora? ¿Cómo? Sí. Yo tengo seguridad de vida eterna. No por mí, no porque yo sea mejor que tú, sí, porque he entregado mi vida. Y esta persona me dijo: en eso estamos. En eso estamos. En eso vamos toda nuestra vida. Procuramos seguir adelante. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Te es necesario hacer de nuevo. Y aquí, ¿verdad?, el apóstol Pedro, acerca de la resurrección de Jesús. Un Pedro antes y un Pedro después de la resurrección. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, estuvo 40 días dando un cursillo intensivo. Lo decimos siempre. Sí, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles para cuando Él ascendiese. Para cuando Él ascendiese a los cielos. Y el apóstol Pedro encontramos un antes y un después de la resurrección. Concluimos
El apóstol Pedro, transformado. El apóstol Pedro fue restaurado por el Señor. Y el apóstol Pedro, con toda su experiencia, quería seguir enseñando a los que se convertían acerca de lo que hemos podido sacar en esta mañana. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Igual que el apóstol Pedro, nosotros discípulos y discípulas del Señor debemos de tener este encargo de ir predicando todo el Evangelio de Jesucristo, de que también Cristo padeció por nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.